Muy buenos días, tarde, noches, mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Bucalot. Hoy vamos a tratar la siguiente temática, el poder del perdón. Quizá uno de los conceptos que más se están devaluando hoy en día en las sociedades modernas, ¿no? El perdón es visto como una fragilidad, como una debilidad. Bueno, sin más dilación, veamos. El perdón suele ser buscado por muchos, conseguido por pocos e incomprendido por la gran mayoría. Perdonar no es un acto de cobardía, menos de debilidad o de clara injusticia, como suelen creer muchos que niegan la posibilidad de perdonar ciertos actos del bestiario humano. Perdonar es el único camino, la única salida que el hombre puede buscar con la garantía absoluta de renacer de las cenizas. Sin embargo, como digo, el perdón es incomprendido por la gran mayoría. ¿Por qué? ¿Qué lleva al hombre a negarse a dar o pedir el perdón? Veamos. Como decía en la presentación, realmente el perdón tiene muy mala prensa, muy mala fama. Entre otras cosas porque cada creencia, en el mundo de las creencias, cada quien asume el perdón a su manera. Y el perdón no sabe de creencias. El perdón no puede nacer de una creencia, de una ideología. El perdón es consustancial al corazón del ser humano, igual que el amor. No podemos esperar dar perdón o recibir, pedirlo, perdonarse a uno mismo desde los altares de la razón. No lleva a ninguna parte, ¿no? Bien, sigamos, veamos. Entre egos, ideologías y falsas creencias, el poder del perdón de rodillas. La gran desconocida del ser humano es, paradójicamente, lo que moldea su propia vida, a saber, la conciencia que es. Es un mínimo de seres humanos que encuentran y, por ende, saben diferenciar su conciencia del mundo de las creencias. Suelen confundir su conciencia con éticas de todo tipo, con comportamientos éticos de todo tipo, sin llegar a comprender que es la conciencia la que, en base a su poder creador, su libertad de crear, construye el mundo de las creencias, entre ellas también las morales. Pero las creencias se convirtieron, por líneas generales, en esclavas de miedos de todo tipo. Son creencias que llamo fallidas. Las creencias en sí mismas no esclavizan al hombre, a la conciencia humana, pues sirven para actuar en el mundo. Las creencias en sí mismas son ideas acerca de todo lo que el hombre es capaz, con lo que es capaz de interactuar, real o imaginativamente. Ideas que servirán y delinearán un comportamiento determinado. El problema no son las ideas, obviamente, sino cuando se enclaustran las ideas entre muros y se convierten en ideologías. Las ideas surgen en el hombre para desarrollar, cada cual en su faceta, el poder creador que su conciencia es. Las ideologías, en cambio, limitan el mundo, definen el mundo y lo hacen bajo el interés particular de alguien o de un grupo. Las ideologías convierten sus creencias en verdades absolutas, sin dejar resquicio para el encuentro, para el desarrollo de las ideas. Las ideologías nacen para tener enemigos y solo se sostienen en base a dichos enemigos. Las ideologías no saben, no pueden permitirse el lujo de perdonar. Empecé por las ideologías, por ese mundo de creencias fallidas, porque es realmente la piedra de tranca. El ser humano es muchísimo más que todo ese cúmulo de creencias que le han podido inocular. Es la base para poder entender y para poder desarrollar su propia conciencia, que es realmente la esencia. Venimos a experimentar el ser.
esa conciencia que somos. ¿Cómo? Creando infinidad de realidades. Sin embargo, las sociedades modernas no se han ocupado ni preocupado de construir formas de organizarse en torno a ese desarrollo del ser, sino que en principio lo que primaba era el comer, y en torno a esa circunstancia pues se fueron construyendo un sinfín de creencias que lo que han hecho es esclavizar y atar el hombre a un poco de miedos, y se han perpetuado. Generación a generación vamos transmitiendo tradiciones y herencias nocivas, y entre ellas está la de ver el perdón solo bajo la lupa de esas creencias. Como digo, el perdón no tiene nada que ver con la racionalidad, con los egos, con las ideologías, con ese mundo de creencias fallidas. El perdón es un instrumento que tiene el ser para poder rectificar y volver otra vez al origen, a esa capacidad creadora que tiene. Sigamos. Poder del perdón y el despertar a la conciencia. Estamos en sociedades enfermas, en sociedades donde se ha normalizado el odio, el desencuentro, la humillación de lo distinto, la indiferencia, la cultura de la queja, el refugio en zonas de confort, etcétera, etcétera. Si sirve de consuelo, la culpa no la tiene nadie, sino es una consecuencia del gran engaño de aquel que sirvió para que unos pocos dominaran y esclavizaran a la gran mayoría. Aquel engaño se pierde en la noche de los tiempos. Estamos en sociedades enfermas porque se han construido en base a las creencias. Tiene su lógica, pues la conciencia, aun siendo el arquitecto de la vida, es algo que, al encarnarse, debe ser encontrada por el mismo ego que construye las creencias. La conciencia debe ser buscada y despertar a ella por el mismo agente que ha construido su identidad en base a las creencias. La mayoría de ellas, como siempre afirmo, fallidas. La tarea es ardua, pero no imposible. ¿Cuál es la herramienta, el instrumento que puede permitirnos despertar a la conciencia de ser? Sí, el mismo que viste y calza a la hora de amar, el perdón. Quien es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Quien es incapaz de amar jamás podrá pedir ni dar perdón alguno. Ya podemos ver en qué inmenso lío están las sociedades humanas cuando vemos, por doquier, todo tipo de tropelías aupadas por una mar de seres gregarios que piden la sangre y muerte de sus enemigos. Pero lo podemos ver también en asuntos más cotidianos, cuando uno de los padres divorciados hace la vida imposible al otro para que no vea a sus hijos en común, o cuando un jefe déspota abusa de su cargo y humilla a sus empleados, o cuando un padre impone su autoridad por el solo hecho de ser padre. Tanto el amor como el perdón parecen estar ausentes. ¿Qué sucede? ¿Cómo superar las barreras que impiden al hombre verse a sí mismo como lo que es? Conciencia por encima de sus creencias. Es quizás lo más vital de interiorizar. Somos conciencia, sí, diferenciamos, ¿no? Bueno, tenemos un cúmulo de creencias y nuestra conciencia. Una conciencia que compartimos con todas las demás conciencias, con los demás seres humanos, e inclusive con seres cómicos. La conciencia es la vida en todo el universo. Bien, pero no nos salgamos del foco. El gran problema, digo, lo que hay que interiorizar es que justamente el instrumento para poder desarrollar esa conciencia, esa capacidad creadora que tiene, el instrumento para poder verla, visualizarla, es justamente el ego, la mente, la misma que construye el mundo de las creencias. Por eso es tan fácil confundir las creencias con nuestra conciencia. E inclusive afirmo y mantengo que
los grandes intereses mundanos lo que hacen en el mundo de las creencias es justamente fomentar esa confusión. No, tú eres esto, budista, comunista, católico, ateo, lo que venga. Son creencias, pero a ti te hacen creer que eso es lo que eres, que es tu conciencia atea, tu conciencia creyente, tu conciencia capitalista, etcétera, etcétera, etcétera. Una gran farsa, una gran mentira. Somos conciencias que venimos a este mundo independientemente ya que creas o no en reencarnaciones, que creas en otro mundo, etcétera, etcétera. La esencia de todas las conciencias humanas o cósmicas es nuestra capacidad de crear cuando les dejan. Porque justamente las sociedades se han moldeado en sistemas de organización donde realmente mutilan esa capacidad creadora que tiene todo ser humano. En ese mundo de las creencias lo que te dicen, mira aquel no puede hacer esto, no le has dejado, simple y llanamente. ¿Por qué? Porque te has movido en torno a unos intereses concretos, lo de tu grupo, el que sea. Hasta que no aprendamos que somos conciencia por encima de nuestras creencias, la sociedad no puede arrancar en ningún sentido. Porque lo que se está haciendo es tapar un hueco con un poquito de papel de fumar, nada más. ¿No? Bien, sigamos. Antes de seguir y antes del papel de fumar, ¿qué tiene que ver todo esto con el perdón? Decía antes de que el perdón no puede ser un fruto de la razón, de la racionalidad, de la mente. El perdón es un instrumento que nace de la misma conciencia. La capacidad de amar es nuestra capacidad de crear también. El perdón sirve para poder rectificar, para poder volver a tener esa capacidad creadora que tenemos. Hay gente que no, hay gente que le es imposible. Pero vuelvo y repito, le es imposible simple y llanamente porque han asumido que su vida, su existencia, su conciencia es ese mundo de creencias que le han inyectado. No perdonarás esto, no perdonarás aquello. ¿Quién lo dice? ¿Un mundo de creencias? ¿Unos ancestros que han dado más perdidos que el hijo Limber? Bueno, ahora sí, sigamos. El poder del perdón no es una creencia, es el camino a la conciencia. En estos tiempos en los que las miserias humanas, vestidas con todo tipo de ideologías, donde nadie parece hablar un mismo idioma y si lo hablan es para distanciarse, la gran pregunta es si tenemos la capacidad de salir de esa espiral autodestructiva a la que se ve abocada el ser humano. Debo hacer un paréntesis. Una cosa son mis escritos, donde analizo bajo la óptica de mis humildes conocimientos, y otra muy distinta, mis pensamientos. En el caso que nos concierne, sí soy optimista, pero no porque otro mundo mejor venga de la mano del hombre y sus sociedades del descarte, sino porque soy un nazareno que espera la segunda venida del Maestro, Jesús de Nazaret. Esta espera, que, bajo mi humilde criterio, está a punto de acabar, dará un salto y sumergirá a los hombres, a los supervivientes de la gran tribulación, en otros mundos. Aclarado esto, sigamos. Disculpen mi franqueza. Hago otro paréntesis. Para mí era necesario aclarar esto, porque muchas veces yo mismo me llevo a cuestionar, bueno, si realmente mi esencia es la de ser un nazareno que espera la segunda venida del Maestro en cualquier momento, pero que no puedo imponer, ni puedo ni debo imponer. Simple y llanamente, pues la asumo. Ahora bien, ¿por qué seguir peleando? ¿Por qué seguir batallando? Intentando encontrar salidas a esta desorganizada humanidad, donde realmente
hay un sinfín de intereses de todo tipo, menos el interés común que deberían tener, que es la conciencia que son, y construir sociedades en base a ellas. Sigo peleando, digo, por ese otro mundo, simple y llanamente por eso mismo, porque yo no puedo imponer mi creencia. Y debo dar lo mejor de mí, en lo que buenamente pueda, para ayudar a los demás. No en base a mi propio interés, no en base a mi propia creencia, sino simple y llanamente respetando que otras creencias quieren otro mundo mejor y están luchando por eso. Debo acompañarlas, independientemente de mi visión muy particular del mundo, la mía y me imagino que la de tantos otros. No creo que sea el único lunático en este mundo, ¿no? Bien, aclarado esto, sigamos. La gran posibilidad de cambiar el rumbo humano radica en la propia educación que damos a nuestros hijos y nietos. Hasta hoy en día lo que estamos enseñando son las 1001 creencias fallidas que hemos recibido y muy pulcramente legamos. Ese no es el camino. Nadie quiere dar el brazo a torcer. Nadie quiere sentirse perdedor sin darse cuenta que si el juego no cambia, nadie saldrá victorioso. Solo el perdón puede labrar ese camino hacia el despertar de la conciencia. Y el gran obstáculo es que el mal suele enseñar, convertirse en maestro, cuando ya dejó sembrada la semilla del odio en muchos corazones. El arrepentimiento de aquellos que sembraron mal, cuando se arrepienten, suelen ser visto como un acto de cobardía o fragilidad, y suelen ser desterrados del mundo ideológico. Otro gran obstáculo es que el perdón, como el amor, no se pueden imponer. Debe aflorar en cada quien, en cada ego abierto a su conciencia, pero no se puede enseñar. A lo sumo, se puede ser ejemplo, como fue el maestro de maestros, Jesús de Nazaret. Pero, repito, es una lección que solo se puede aprender en el silencio de nuestra soledad, en diálogo con el ser que somos. Quisiera dejarles una pregunta y disculpen el atrevimiento. ¿Creen que el hombre aprenderá a encontrar su conciencia, la que le permite crear su propia realidad y dejará enterrado en la memoria el mundo de las creencias? ¿O creen, más bien, que el ser humano como colectivo, como sociedad, nunca podrá encontrar la esencia de su conciencia? Muchísimas gracias. No hay solución a este juego, no hay salida de este laberinto, si no somos capaces de encontrar el camino hacia el perdón. Darlo, pedirlo, perdonarnos, perdonar a toda esa gente que se equivocó a lo largo de la historia, en muchísimas ocasiones de buena fe. Para no ir más lejos, pensemos simplemente en el núcleo familiar. ¿Cuántos núcleos familiares no transmiten creencias fallidas, erradas, que van contra el bienestar de su propio núcleo? Y lo hacen con todo el amor del mundo. ¿Por qué? Porque así lo han creído, han confundido sus creencias con su esencia, con su conciencia. No hemos construido ninguna sociedad en base a la conciencia que el ser humano es. Ahora sí hay esa posibilidad. Se está dando la posibilidad, entre otras cosas, por ese adelanto tecnológico. La ciencia tendrá mucho que ver con el salto del conocimiento del hombre hacia sí mismo. No tanto del hombre lo que va descubriendo en el medio, o lo que va construyendo, esa realidad que es capaz de ir construyendo. Repito, el perdón es el único camino, el único arma que tenemos realmente para no autodestruirnos. A nivel personal, ya ese camino lo han ido por él cantidad de seres a lo largo de la historia y hoy en día no me cabe la menor duda. Muchísimos, obviamente muy lejos de una mayoría, pero como colectivo, como sociedades, como conjunto organizado de seres humanos, lo de organizado es
un eufemismo, realmente no se está logrando. Vuelvo y repito, el gran fallo, bajo mi humilde ver, simple y llanamente es que se han construido sociedades en base a creencias y se siguen construyendo. Y hay muchísimo interés en que esto se perpetúe, en que esto siga más, sin darse cuenta que estamos ya en límites o en bordes peligrosos, donde realmente una vuelta atrás siempre está llamando a la puerta. Porque no sabemos, no somos capaces de romper ese mal hábito de sentirnos dueños y señores, de sentirnos superiores a los demás. Todos somos distintos, todos, pero tenemos una conciencia única, que es lo que realmente nos puede definir. Esa capacidad creadora que tenemos, cuando, vuelvo y repito, les dejan. ¿Por qué? Porque un puñado de creencias fallidas, que no olvidemos, esas creencias no es que pululen una entelequia, no sé, anden por el aire, no, son nombres y apellidos concretos que se han, por decirlo de alguna manera, adueñado de toda una especie. Creo que no hace falta dar nombres porque aparte uno pecaría por dar nombres. Pecaría en el sentido de que, bueno, dejaría en el tintero unos cuantos y posiblemente a lo mejor añadiría a alguien que no debería estar ahí, ¿no? Pero es así, bajo este humilde criterio. Hasta el día que no aprendamos a reconocernos como conciencias por encima de las creencias y querer construir un mundo, una sociedad, una forma de organizarse en base a esa conciencia, no haremos nada. Modelos económicos hay los que quieran, y modelos económicos equitativos con esa conciencia que somos. Y no están, por decirlo de alguna manera, en el presente. Realmente las economías presentes bajo este humilde criterio son economías genocidas. Todas. Pero también bajo este humilde criterio, una amalgama, una síntesis de todas ellas pudieran dar una salida, pero no se hace, no se quiere. ¿Por qué? Por el mundo de las creencias, tan alejados de la conciencia que somos. Repito, para no cansar, el perdón es el único camino. Perdón y amor son las dos únicas fuerzas que pueden rescatar al hombre de esa esclavitud que ya pesa sobre sus espaldas desde hace muchísimos milenios. Bueno, por esta semana me despido. Les recuerdo que estoy editando a la par también un audiolibro sobre un libro justamente que se titula Creencias Fallidas. Estoy también pensando y valorando la posibilidad de hacer, en vez de un audiolibro, hacer un videolibro realmente, es decir, leer el libro capítulo por capítulo e ir comentando. ¿Por qué? Realmente el mundo de esas creencias fallidas es la pieza de tranca, bajo mi humilde ver, en la que se encuentran las sociedades. Acuérdate que esto es una lucha, pero no es una lucha entre creencias, que es lo que nos quieren hacer creer. Quieren hacer creer de que esto es una cuestión de derecha, de izquierda, no sé, de rojos, verdes, amarillos. No. Realmente la lucha, usando un término que no me gusta realmente usar, pero la contraposición es entre creencias y conciencia, no entre creencias solo. No, yo soy ateo, tú eres creyente, yo soy musulmán, tú eres católico. No, esto no es, el problema no es entre creencias. Las creencias se alimentan a sí mismas. Las ideologías necesitan enemigos, como dije en el post. Las creencias necesitan también enemigos. Tú no crees en lo que yo creo. Te señalo. Todo ese mundo tiene que ser superado. Si no es superado, pues bueno,
creo que hay pocas opciones para nuestros descendientes. Bueno, pues nada, hasta la próxima semana, muchísimas gracias y recuerden, hagan el bien, no miren a quién y cambiarán el mundo. El suyo segurísimo, el de los demás dependerá de la suma de todos. Muchísimas gracias, feliz semana, hasta muy pronto.